cerámica muy importante, es la forma de la cerámica. La forma de la cerámica tiene dos detalles. Si ustedes observan el pico, la parte superior de esta cerámica es bastante similar. La otra característica es el asa que tiene. El asa se dice que es un asa engollida. Dense cuenta de la curva, todas esas curvas se parecen. Y además tiene un detalle la figura que está sobre la superficie es hecha generalmente con incisiones, o sea, son hechas con una especie de punzón que dibuja, delinea la figura. Por eso es que parece una especie de caminito, ¿no? una especie de línea curva que va contornando, en este caso al final parece ya la figura de una llama o del cuello de una llama, ¿no? En este caso es una figura abstracta, igual que en esta. Ese borde, esa delineación permite recubrir las porciones en colores distintos que van a darle realce a la pieza. En este caso tenemos el marrón con el naranja, en este caso tenemos el naranjo llamado también ocre con el crema, ¿no? Y atrás tenemos un rojo. Aquí hay una pieza muy especial porque esto está hecha en bajo relieve. O sea, aquí le han sacado pedazos de la cerámica, tallando todo el contorno para luego meterla recién al horno y darle la forma final de esta pintura, ¿no? Es una pieza muy bonita. Acá hay un detalle especial, ¿no? Tiene unas prominencias a los dos extremos, ¿no? Una prominencia en forma de, parece una forma de cono, ¿no? Acá tenemos una pieza exclusivamente en negro que parece una escultura del rostro de una persona, ¿no? Pero que tiene, mira, que tiene unas cejas muy prominentes, ¿no? Es interesante esta pieza en negro.